Hola a todos, mi nombre es Santiago Muñoz y hoy los invito al primer capítulo de Emprendimiento Sin Zapatos. Y como su nombre lo dice, es sin zapatos. Quítate los zapatos, por favor. Antes de presentarles a mi primer invitado, contame por qué te pusiste esas medias. ¿La respuesta corta o la respuesta larga? La respuesta corta. La corta es porque no habían más. Bueno, él es Andrés Jaramillo, profesional en finanzas de la Universidad FIT y es fundador de Vita Eterna, cultivos hidropónicos. Vamos a conocer de la mano de él cómo empezó su emprendimiento, cómo fue su etapa de crecimiento, en qué momento está su negocio. Momentos difíciles, momentos duros, momentos buenos, toda su historia. Bueno, empecemos. ¿Por qué Vita Eterna? Bueno, Vita Eterna nace, digamos que del amor al campo que yo he traído pues desde muy niño y de un gusto muy especial por los negocios. En realidad no empezó como una idea de negocio, sino más como un hobby y buscando alternativas para producir alimentos para animales que fueran más competitivos y más eficientes, con el fin de reducir costos y de poder alivianar un poquito la carga de mantener los animales. Y al ir ingresando pues a todo este mundo de los cultivos hidropónicos, me empecé a dar cuenta, junto con un amigo que fue el cofundador, de que había una oportunidad de negocio grande en la producción de hortalizas y de alimentos en sistemas hidropónicos, ya que nos brindaban la oportunidad de ser más eficientes, de reducir costos, de tener unos productos de más alta calidad, y que era una tendencia en el momento que los consumidores estaban pidiendo unos productos de mejor calidad, más limpios, y que eran unos consumidores muy conscientes de esto. Entonces empezamos a ver gran potencial, se hicieron unos cursos iniciales para aprender sobre el tema en cosas muy puntuales técnicas, y Vita Eterna nació con la idea de llevar alimentos frescos y de alta calidad a las casas directamente. Esto poco más adelante fue migrando y fuimos entrando a nuevos negocios y fuimos abriendo nuevas líneas de negocio y nuevos canales, pero digamos que esto fue como lo primero. Eso fue lo primero. Cuando estabas en la universidad, ¿ya tenías pensado arrancar con este emprendimiento o qué? Digamos que la universidad fue parte de la escuela inicial. Sí. Porque gracias al conocimiento que ya había desarrollado sobre los cultivos hidropónicos, cada que aparecía en la universidad un proyecto, por ejemplo, de tema libre, siempre iba enfocado a cultivos hidropónicos, de todas las áreas. Entonces, cuando había que hacer una evaluación financiera de un proyecto, entonces lo que planteábamos era, bueno, ¿cómo sería un emprendimiento sobre cultivos hidropónicos? Las proyecciones de ventas y todos los temas asociados. Ya después en materias como ecología o relacionadas, entonces cuál es el impacto de los cultivos hidropónicos dentro del ecosistema, qué beneficios traen. Entonces digamos que de la mano de la universidad también me fui llenando de esos conocimientos y fuimos aprendiendo mucho del potencial que tenían los cultivos hidropónicos y de la gran oportunidad que había y de las mejoras que se podían percibir y la generación de valor que íbamos a tener dentro de los consumidores de estos productos. Entonces digamos que fue también fundamental que la experiencia fuera acompañada dentro del periodo universitario, porque permitió formar unos conocimientos bastante amplios y llenarnos de argumentos para sacar a flote lo que hoy es Vita Eterna. Para sacar a flote el proyecto. ¿Ya tenían un lugar, tenían pensado hacerlo acá en Medellín, salir de la ciudad? ¿Tenían como ya mapeado por dónde querían arrancar todo? Respecto a eso fue muy bonito porque digamos que el primer cultivo que tuvimos fue un cultivo en un espacio muy reducido en el patio de mi casa, con unos materiales, digamos que de la forma más recursiva que encontramos, porque el capital en ese momento para hacer el cultivo eran unos poquitos ahorros, pero entonces la creatividad nos llevó a formar el primer cultivo con una producción pequeña, pero que ya era significativa porque ya teníamos alcance para cubrir 2 o 3 restaurantes.
que eso fue lo que nos empezó a abrir también la mentalidad sobre la capacidad que tenía este negocio y el tamaño del mercado. Entonces con este cultivo empezamos a llamar gente y a decirles, vean, nosotros sabemos montar cultivos hidropónicos, si usted quiere le montamos un cultivo en su casa, o si usted quiere y tiene un lote y quiere aprender a producir, se lo montamos y le enseñamos a producir. Pero era más que todo una idea como para que la gente hiciera sus propios alimentos desde la casa, ¿o qué? Sí, de todo, y ya te voy a contar una cosa que pasó también frente a eso que nos ayudó mucho la pandemia. Entonces, bueno, digamos que tuvimos los primeros que nos abrieron las puertas y nos dijeron, listo, vamos a montar entonces una producción en una terraza que no estamos haciendo nada, la queremos poner a hacer algo. Entonces, listo, venga, montemos una producción, les diseñábamos el cultivo y se empezaba a operar el cultivo. Sí. Ya después, entonces, como ya habíamos montado unos cuantos, le mostrábamos a los otros clientes, vea, si usted lo quiere para autoconsumo, quiere montar un abastecimiento para un fruver, así sea en el barrio de la casa, Sí. nos empezamos a llenar de esos cultivos y esta fue la forma en la que empezamos a levantar el capital para ya después de un tiempo poder montar el cultivo. Respecto a la pandemia pasó algo muy curioso y es que varias personas apenas nos encerraron tomaron la decisión de irse a vivir a una casa finca, o yo tengo una finca, o la finca de la familia, lo que sea, Sí. y con el fin de encontrar un hobby o un pasatiempo. Entonces decía, no, yo quiero montar un cultivo de estos. ¿Y les pedían asesoría a ustedes? Exactamente. Entonces fue muy charro porque en la pandemia yo pasé los primeros 20 días que yo me enloquecí en la casa, Sí. porque yo no encontraba nada que hacer y el estudio no era suficiente para toda la energía que tenía. Hasta que nos salió en plena pandemia la oportunidad de montar un cultivo y yo mismo hice un permiso diciendo que yo me autorizaba para circular y poder montar los cultivos, y solamente de la pandemia estuve 20 días encerrado. De ahí en adelante estuvimos montando cultivos. Y con el permiso que hiciste salías normal, relajado, no pasaba nada. Como si nada, y me paraba policía, me paraba de todo. Y vea, yo soy productor agrícola, vea el permiso, ¿y quién lo certifica? Yo me certifico que yo soy productor agrícola. Entonces, bueno, así fue el tema. Entonces, gracias a todos estos cultivos que montamos, levantamos el capital y ya empezamos entonces la búsqueda de un lote. Teníamos una cosa muy clara, y es que la producción la teníamos que tener cerca, porque como estábamos enfocados a atender directamente a los hogares y nuestra propuesta de valor era frescura, entonces teníamos que buscar un lugar que no estuviera a más de 30 o 40 minutos de la ciudad. Entonces incluso municipios pues que son cercanos, pero se nos salían de las manos porque ya no nos daban digamos la facilidad de poder atender a los clientes de forma instantánea. Entonces buscando y buscando encontramos un lote de una persona conocida que nos abrió las puertas y nos dijo, tengo un lote en Las Palmas, en el lote en este momento no se está haciendo nada, si quieren revísenlo y se fijan si les sirve y vemos qué negocio podemos hacer para que lo monten allá. Pero al ser un lote, me imagino pues que estaba lleno de árboles, de maleza, y para montar pues el cultivo hidropónico había que cortar, había que construir. ¿Cómo hicieron, si eras vos y tu socio o solamente vos, para remodelar todo ese lote y poderlo adecuar para el cultivo? No, pues en ese momento incluso fue una decisión un poco difícil, porque cuando llegamos a revisar el lote, digamos que topográficamente y por ubicación el lote era muy óptimo, pero nos encontramos con que el lote no tenía ni agua ni energía, y al empezar a averiguar cuánto nos costaba que nos instalaran la energía y que nos instalaran el agua, era algo que se nos salía un poco del presupuesto, porque nosotros veníamos levantando el capital a punta de montar cultivos. Entonces digamos que era algo que nos estaba pesando más del 50% del presupuesto, hacer una instalación de un transformador eléctrico y llevar agua hasta el punto. Entonces buscando alternativas encontramos que la que era más viable era instalar un sistema solar. Con paneles. Exactamente, entonces tomamos la decisión de montar un sistema solar. Buscamos un crédito para el sistema solar, hicimos como la planeación de cómo sería el modelo con paneles solares comparado con lo que sería el consumo de energía, y digamos que lo financiamos de tal forma que nosotros fuéramos pagando mes a mes el equivalente a lo que estaríamos pagando de energía. Y digamos que hoy ya el sistema solar está totalmente librado y contamos con una generación de energía del cultivo 100% limpia,
que es a través de los paneles solares, y no nos genera ningún costo en energía, lo que nos vuelve mucho más competitivos frente a otros cultivos que, a pesar de ser hidropónicos también, por ejemplo, tienen que incurrir en un costo de energía que no es despreciable, porque precisamente por la naturaleza del cultivo hidropónico requerimos de maquinarias y de equipos que son los que se encargan de tecnificar el cultivo. Ya. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste a la hora de, pues, terminar ya de montar el negocio? Ya tenías tus paneles, ya tenías, digamos, el producto, tenías el lugar, tenías todo. ¿Cuál fue el mayor reto para volverse competitivo, para que la gente te comprara, para darte a conocer? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos que no es solo uno, sino que son varios. Y empieza por uno muy sencillo, que sea para todas las personas que tienen cultivos. Y es como dicen en el campo, que uno con la plata al sol y al agua es muy difícil. Ajá. Entonces estamos expuestos a todas las condiciones climáticas que muchas veces se dificultan. Entonces, incluso en una ocasión, en el 2020, debió ser en mayo aproximadamente, Sí. hubo una granizada muy dura en Las Palmas, que incluso pues en Santa Elena quedó el piso congelado, reventaron invernaderos, todo. En ese momento, justo el día de la granizada, teníamos un montón de lechuga cosechada que estaba lista para ser despachada. Y se perdió todo lo que teníamos cosechado, se perdió todo lo que teníamos en producción. Entonces digamos que fue un momento en el que perdimos absolutamente todo lo que teníamos en producción, que era capital de trabajo. Porque nosotros el capital de trabajo lo convertimos en liquidez muy fácil en el momento en el que vendemos los productos. Sí. El problema es que nosotros veníamos de haber levantado un capital de forma orgánica, digamos que el capital de trabajo era muy ajustado. Entonces en el momento en el que se te pierde toda la producción, casi que quedas maniatado. Entonces ese fue uno de los inconvenientes grandes. Iba a ser volver a arrancar desde cero prácticamente. Exactamente. Afortunadamente en ese momento habíamos tomado una decisión cuando habíamos empezado con el cultivo, y era como teníamos en cuenta que nosotros estábamos muy cortos de capital de trabajo, no podíamos estar expuestos a que una inclemencia del clima o un robo acabara con un todo lo que proceso teníamos en producción. Entonces la decisión que tomamos inicialmente fue tomar un seguro, que en ese momento Sura estaba sacando un seguro para cultivos agrícolas, apenas estaban empezando. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros cultivos hidropónicos que fueron asegurados, y gracias a Sura pues digamos que pudimos recibir la indemnización por la calamidad, y eso nos dio capital de trabajo por 2 meses mientras nos recuperábamos. Entonces digamos que eso fue un empujón grande, que a pesar de que fue muy difícil, porque nos dejó sin atender clientes 2 meses. Sí nos dieron la plata del capital de trabajo, pero vos cómo le respondes a los clientes si no tenés producto. Claro, pero teniendo en cuenta que fue una granizada y que no solamente el cultivo hidropónico de ustedes se pudo haber afectado, sino el de mucha gente, entonces también esos restaurantes o esos clientes, pues no estaba, escaseaba el producto. Entonces, si ustedes quedaron mal con algunas entregas o algo para volverse a levantar, pues me imagino que también habían otros proveedores iguales que quedaron mal. Pero digamos que hay muchos para los que no fue inconveniente, porque la granizada pues en ese momento fue algo muy puntual de Santa Elena. Ya. Pero por ejemplo, productores que estaban, no sé, en Marinilla, en La Ceja o en otros municipios de Oriente, no tuvieron ningún inconveniente. Y eran productores también grandes, que lo que hicieron fue, en ese momento en el que nosotros no le podíamos cumplir a los restaurantes, llegar a atenderlos ellos. Entonces digamos que ahí se perdieron algunos clientes y fue un poco difícil, que es algo de lo que más le cuesta a uno también. Ya, porque digamos que los clientes, y sobre todo los restaurantes, que es un cliente que genera tanto flujo y que es tan estable, sobre todo para uno pues como agricultor, son muy valiosos. Yo diría que es el 90% del negocio. Ya. Y ahorita que estamos hablando de los clientes, ¿quiénes o quién fueron esos primeros clientes que ustedes tuvieron en el negocio? O sea, ¿cómo ustedes tenían sus tomates, sus lechugas, y cuál era el plan de mercadeo ahí? ¿Qué pensaban hacer con eso? ¿Cómo le iban a ofrecer? Bueno, incluso pues digamos que Vita Eterna le debe agradecer mucho al café Otra Parte de Envigado, que incluso es muy charro, porque cuando teníamos el cultivo en el patio de mi casa, una cosa súper chiquita, teníamos una producción mensual de 45-50 kilos de albahaca y 300 lechugas. Nos llegaron y nos dijeron, vea, Otra Parte necesita un proveedor de albahaca fresca, vayan y hablen con ellos. Entonces fuimos, hablamos con la administradora, le presentamos el producto, llegamos a unos acuerdos,
y nos empezó a pedir. Y digamos que fue el primer cliente. ¿Pero había algún contrato? ¿Ustedes firmaron un contrato o simplemente era de palabra? No, era un acuerdo verbal. Era un acuerdo verbal. Sin embargo, pues, fue el primer cliente con un cultivo en un patio, en un espacio que tenía 6 metros por 4. Y ya era un cliente pues, al que le facturábamos 1 millón de pesos mensual en un espacio demasiado pequeño. Entonces, digamos que eso fue como un sacudón donde nos dijimos, si un solo restaurante relativamente pequeño, con un cultivo muy pequeño lo podemos abastecer y nos generan ingresos 1 millón mensual, acá hay una oportunidad muy grande. Si podemos atender a 40 o 50 restaurantes, así no sean de grandes como esta, hay una oportunidad de negocio muy grande. Entonces digamos que eso fue lo que nos abrió los ojos también para empezar a expandirnos. Y ya íbamos marcando el rumbo, porque ya sabíamos que solamente los restaurantes nos podían generar una venta lo suficientemente grande que era capaz de mantener el negocio. Y a pesar de no ser el cliente que nos genera mejor margen, sí es el que nos genera estabilidad, el que permite pagar salarios, el que permite pagar todas las obligaciones. Ya de pronto en los clientes que son personas, que es una demanda más variable, pero que maneja unos márgenes más altos, es donde de pronto ya uno percibe la utilidad del negocio. Ya, pero ustedes, por ejemplo, a las personas, me imagino que los restaurantes como tal iban, le llevaban su producto, ustedes mismos, o contrataban un tercero, no sé. Pero, por ejemplo, con las personas, ¿iban hasta el cultivo a comprarles allá el producto o ustedes era solo domicilio, se lo ponían donde ellos dijeran? ¿Cómo era la cosa? Esa era y es todavía la propuesta de valor de nosotros. Pues en un principio, cuando yo estaba con el socio, nosotros cultivábamos y directamente desde el cultivo íbamos a entregar hasta las casas. Salíamos cada uno de los dos con una ruta con 40 o 50 pedidos cada uno a hacer entregas durante todo el día de productos recién cosechados. Y digamos que ese es el valor que percibían también los clientes, porque el comentario general de los clientes era, pues no hay ningún producto que llegue tan fresco como el de ustedes, porque es que la propuesta de valor no es ni siquiera que les entregamos en menos de 24 horas de cosechada, estamos hablando de que nosotros entregábamos en menos de 3 horas de cosechado. Eso es casi como si el cliente fuera al cultivo y se lo llevara para la casa. Ya. Entonces digamos que percibían un valor muy alto en el producto. El tema de los precios, ¿cómo hacían ustedes para competir con la competencia en cuanto al precio, teniendo en cuenta que estaban arrancando, que tenían una propuesta de valor sólida? ¿Qué hacían ustedes ahí para que la gente le comprara a ustedes? Y bueno, el tema del precio ahí, ¿cómo funcionaba? Pues digamos que nunca fue pues un inconveniente. ¿Eran más baratos que la competencia? No, nosotros incluso pues en varios productos nuestros precios son más altos que la competencia frente a algunos competidores del mercado. Sin embargo, como la propuesta de valor la percibe muy tangible el cliente en el producto, entonces digamos que encontramos un grupo de clientes fieles que de verdad valoraban lo que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces nosotros no les decimos páguenos menos, pero cómprenos a nosotros, les decimos páguenos más, que le vamos a ofrecer un producto de la calidad que usted espera. Y a eso es a lo que estamos enfocados. Y la propuesta de valor también a los restaurantes. A los restaurantes les decimos, les damos 2 beneficios que son muy buenos para ellos. El primero es frescura en los productos, porque ellos nos montan un pedido y les estamos entregando principalmente lechuga, que digamos que es el grueso del negocio, en menos de 2 horas, recién cosechado. Y lo segundo es que les abrimos las puertas para entregas durante toda la semana, para que no tengan que tener un stock de lechuga, por ejemplo, que es un producto que se daña tanto, que muchas veces los restaurantes tienen que comprar 100 o 200, pero tienen que desperdiciar el 20 o el 30%, porque ya los últimos días, antes de volver a realizar la compra, ya llegan una calidad súper mala. Entonces les decimos, venga, cómprenos varias veces en la semana, y cómprenos poquito, y le garantizamos que no se le pierde nada. Ya. Hoy en día, Vita Eterna, ¿cuántos empleados tiene? Vita Eterna genera en este momento 4 empleos. 4 empleos directos. 4 empleos directos que están divididos pues entre los temas productivos, los temas de mensajería, temas de mantenimiento en el cultivo y manejo de redes sociales. Manejo de redes sociales. ¿Qué se viene para Vita Eterna en el futuro? ¿Cuál es el proyecto a seguir? ¿Continuar cautivando más clientes, restaurantes, cogiendo más personas?
¿Hay alguna expansión por ahí planteada? Bueno, en Vita Eterna hay varias cosas, y es que en Vita Eterna tenemos unos planes de corto plazo que están enfocados a generación de flujo y generación de caja para poder empezar a consolidar los planes que tenemos a largo plazo. Yo que me sueño con Vita Eterna, en algún momento poder ser exportador de la calidad que tenemos y ser dispensa para lugares del mundo donde tienen un poder adquisitivo más alto y que nos puedan pagar unos precios superiores. Pues que creo que es algo que cualquier persona que tenga una empresa se sueña. Pero por el momento, en el corto plazo, en 2 o 3 años, seguirnos expandiendo, seguir creciendo y seguir aprendiendo. Creo que es algo muy importante, seguir aprendiendo sobre la producción, recibir el feedback de los clientes para poder saber qué perciben ellos en la calidad. Nosotros sabemos que recibimos buenos comentarios, pero también es muy valioso cuando tienen observaciones para hacernos, porque eso nos permite mejorar todo el tiempo. Ya. Teniendo en cuenta que el cultivo hidropónico de alguna forma pues es relativamente fácil, lo que hablamos ahorita de yo crear en mi casa un cultivo para consumo propio, ¿en algún momento se ha pensado llegarle a los pueblos, a los municipios cercanos? De pronto ellos, por estar en el mismo pueblo, tienen facilidad de crear sus propios cultivos, pero ha habido como en algún momento alguna propuesta de vamos a llegarle a algunos pueblos con nuestros productos, salgamos de la ciudad, ¿no? En algún momento exploramos incluso pues municipios cercanos. Pues, la familia mía es del suroeste, entonces un día dijimos, no, vamos a conocer los pueblos del suroeste, a ver cuál es la percepción que tienen en los pueblos de estos productos. Y digamos que encontramos una limitante muy grande y es un tema cultural. Entonces, por ejemplo, llegábamos a los restaurantes, a los supermercados, a hablar con los propietarios, a ofrecerles, por ejemplo, cebolla junca hidropónica, que es una cebolla que es la más linda que vos vas a ver, porque es limpiecita, el tallo, el sabor. ¿Y esa de qué color es? ¿Es moradita? No, es la cebolla junca, que es la cebolla de rama convencional. ¿Y qué nos decían en los pueblos? El campesino dice que si la lechuga no está sucia, no es de verdad. Entonces nosotros no nos íbamos a poner a ensuciar la lechuga solamente para que nos compren en el pueblo. Y por otra parte, por ejemplo, con la lechuga es un producto que nosotros ofrecemos menos gramos que en agricultura convencional, que la lechuga de tierra, pero es porque nosotros generamos 0 desperdicios. Vos compras una lechuga hidropónica y te consumís el 100% de la lechuga. Vos compras una lechuga de tierra y los desperdicios son alrededor del 30%. Pero el campesino muchas veces no entiende eso. Entonces muchas veces lo que quiere es comprar la lechuga más grande, que le pese un montón, así tenga que botar la mitad. Entonces digamos que hay un tema cultural que pesa. dificulta mucho. Dificulta mucho la entrada de esos puntos. No, y me imagino también que en los pueblos, y más que todos los del suroeste, los mismos supermercados, los mismos dueños de los supermercados, que me imagino son de la zona, pues le van a querer comprar a la gente de la zona. Más allá de que venga de Medellín, de que sea un mejor producto. Exactamente, sí. Pues también hay un tema de apoyo a la región. De apoyo a la región. Y es que sí, nosotros somos más competitivos, pero también llegar al pueblo con los productos, acabar de pronto con un pequeño agricultor que tiene una hectárea de tierra y que siembra la lechuga para el pueblo, también es dificultar un poco las cosas en el pueblo. También es dificultar las cosas en el pueblo. La familia, ¿qué te decía la familia cuando empezaste? A medida que el negocio iba creciendo, ¿te apoyaban? ¿Te decían no, váyase para algo más seguro, no emprenda? Porque pues pasa mucho que a veces en las familias tradicionales de Medellín es como que muy complicado que uno lo apoyen a la hora de emprender. Yo creo que los papás y a algunos nos ha pasado que nos dicen como que no, venga, primero trabaja en una empresa, primero coja experiencia, primero haga esto, primero esto, y su emprendimiento que pase a un segundo plano. Vos salías de la universidad con una carrera importante, ¿qué te decían en la casa? ¿Qué? Yo creo que más o menos eso. Pues sí recibía apoyo, pero digamos que de cierta forma cuestionaban también, porque pues, yo estudié 2 carreras, recién graduado, y pues, afortunadamente... Pero paréntesis, ¿cuál es la segunda carrera? Economía. O sea, vos sos financiero y economista. Sí, profesional en finanzas y economista. Ay, fue puta. Bueno. Entonces digamos que... Yo también como papá, pues, después de pagar 2 carreras, ¿qué le voy a decir a este huevón que emprenda? Más bien vaya a trabajar a Bancolombia o algo así. Digamos que afortunadamente, en el momento en el que yo salí
de la universidad en que terminé economía, que fue la última que terminé, justo en ese punto fue que explotó Vita Eterna, que se dio el crecimiento más grande, que fue lo que permitió levantar ese capital para ya empezar a producir. Y yo siempre me lo soñaba, porque digamos que pues, Vita Eterna no es el primer emprendimiento que he tenido, pero sí es el primero que ha salido a flote, más fuerte. Pues con los otros hice alguna rentabilidad y alguna plática, pero digamos que Vita Eterna es el primero que logré pegar y consolidar. Y todavía sigue creciendo y a Vita Eterna le falta mucho, pero digamos que ya tiene un rumbo marcado, tiene una experiencia, es conocido en el mercado, es referente incluso para muchos. Total. Entonces, digamos que en las primeras etapas, cuando veían que el trabajo era tan duro, porque es que muchas veces trabajábamos hasta las 12 de la noche y yo a las 2 de la mañana otra vez tenía que estar levantado vendiendo lechuga en la mayorista. En la mayorista. Y así, entonces, mi mamá también decía en unos momentos, este huevón matándose, teniendo 2 carreras que podría estar trabajando pues relajado, no sé, en un banco, en cualquier empresa. Pero yo creo que eso es una característica también del emprendedor, que sabe para dónde va y que se hace reventar. ¿Qué le dirías vos al que quiere emprender hoy en día, que quiere generar empresa, que quiere generar empleo, que quiere hacerle caso a esa idea que tiene por ahí guardada, pero de pronto tiene sus limitaciones? Yo lo resumo en un consejo. ¿Cuál? Sueña en grande y prepárese para la guerra. Porque es que el sueño no se construye solo, y usted debe tener una buena idea, pero cada vez que se levante de la cama todos los días es como el boxeador cuando se para en el ring y tiene que salir a mostrar de qué está hecho. Bueno, ¿qué es hoy Vita Eterna? ¿Qué genera Vita Eterna en la gente, en las empresas? Bueno, Vita Eterna hoy es una empresa dedicada a la producción de hortalizas en sistema hidropónico con una propuesta de valor de frescura y agilidad en las entregas, enfocado en atender, pues digamos que hay 2 líneas del negocio. Una es las casas, brindándole una variedad de productos de alta calidad, frescos, y que se los entregamos recién cosechados. Y la otra línea es la atención a los restaurantes como aliado estratégico, porque eso es lo que somos. Porque con nuestra frescura, con nuestra agilidad y con la reducción de inventarios en los restaurantes, eso somos para los restaurantes, un aliado estratégico. Un aliado estratégico. Bueno, ya sabemos. ¿Querés dedicarte el resto de tu vida a este negocio? ¿O tenés algo más pensado por ahí? ¿Querés montar otro negocio parecido al tema hidropónico, parecido al tema a la agricultura? ¿Qué pensás? Pues yo creo que uno como emprendedor es algo que uno lleva en la sangre, y digamos pues que yo personalmente le tengo mucho cariño a Vita Eterna porque es algo que me ha formado mucho, me ha enseñado mucho, y digamos que he aprendido que proponiéndose las cosas y trabajando duro por ellas las saca uno adelante, y que a pesar de todas las dificultades las cosas salen bien. Pero de todas maneras soy una persona que considero que tengo una visión de negocio amplia y que encuentro en las oportunidades formas de crear negocios, que creo que hace parte de la sangre de un emprendedor y que lo emocione a uno, porque digamos que pasa mucho. Total, y más de un emprendedor del suroeste, pues. ¿De dónde es la familia? ¿De qué pueblo? De Andes. De Andes. De parte de mi mamá, de Andes. Y de parte del papá acá, Medellín. Sí, de Medellín. Bueno, ahorita hablabas de que en algún momento en el 2020, 2021 hubo una granizada importante que afectó pues el cultivo. Digamos que fue la primera crisis que sufrió la empresa gravemente. Ahí te acompañó la póliza. Si en ese momento no hubiéramos tenido la póliza, ¿qué hubiese pasado entonces con Vita Eterna? ¿El cantar era otro o qué? No, pues digamos que en eso sí tenemos pues mucho que agradecerte a vos que fuiste pues el que nos recomendó también la póliza, que nos hizo el acompañamiento, porque la verdad yo no tenía idea, pues yo soy algo conocedor de seguros pues por la carrera y todo, pero no sabía que Sura ya había explorado también seguros para agricultura. Entonces digamos que ese acompañamiento nos ayudó mucho. La situación hubiera sido totalmente trágica, porque es que digamos que nosotros estábamos en un punto en el que ya habíamos gastado todo, porque nosotros nos fuimos de cabezas
montar eso y era el tercer mes de operación en el cultivo grande, que era la primera producción de nosotros. Habíamos perdido media producción en la primera por unos problemas técnicos y digamos que eso hubiera sido un punto, si no tuviéramos el seguro, yo creo que de quiebre. Entonces digamos que hubiera sido catastrófico. fatal, sí, totalmente para la empresa en ese momento. Bueno, les agradezco a todos. Síganos por favor en @VitaEternaCol. VitaEternaCol, ahorita vamos a poner el arroba. Y síganos también en munosruiz.sis. Vamos a estar montando más entrevistas con emprendedores. Esto es un podcast nuevo que queremos empezar a hacer con gente que le pone el alma, la verdad. Que emprender no es fácil, que uno va a aprender de los demás para sacar su negocio adelante. Y bienvenidos por acá. Espero nos sigan, espero nos escuchen. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista.